El Internet. Parece algo tan común que casi pasa desapercibido frente a nosotros. Está en nuestros mensajes, en nuestras conversaciones, en nuestra educación y trabajo. Hoy en día, gracias al Internet, vemos noticias, escuchamos música, mandamos fotos, expresamos nuestros puntos de vista y hasta discutimos. Pero esta red inmensa que envuelve al planeta no surgió espontáneamente. No fue un invento aislado, no pertenece a una sola persona, ni a una sola empresa, ni a un solo país. El Internet es el resultado de más de un siglo de ideas, descubrimientos, experimentos y accidentes. También de cables que cruzaron el océano, de laboratorios que olían a cable quemado, de oficinas llenas de papeles perforados, de máquinas que hacían operaciones que hoy resolvería cualquier calculadora de bolsillo. Surgió como una respuesta a conflictos que dividieron al mundo. Crecieron universidades que buscaban nuevas formas de compartir el conocimiento. Se transformó en manos de estudiantes, programadores, científicos, militares, empresarios y también de aficionados, entusiastas que simplemente querían conectarse con alguien al otro lado del mundo, algo inimaginable en ese entonces e irónicamente común hoy. Y después llegó a nuestras casas, primero lento. Aún recuerdo esa conexión de 50 kilobits por segundo por eso del 2012, y luego se volvió más rápido. ¿Cómo es que en Singapur llega hasta los 336 megabits por segundo? Bueno, y sin darnos cuenta ya forma parte de nuestro día a día, pero ¿cómo inició todo? ¿Cuándo nació la idea de que pudiéramos comunicarnos a través de máquinas? ¿En qué momento alguien imaginó que se podrían transmitir mensajes a través de cables, ondas y pulsos invisibles? ¿Quién escribió el primer mensaje? ¿Y qué decía? ¿Cuándo se cayó el Internet por primera vez? ¿A dónde llegan aquellos correos electrónicos que nunca recibió el destinatario? ¿Cuál fue la primera red? ¿Y cómo se expandió? ¿Cómo se hizo tan necesaria? ¿Y por qué es tan vulnerable? ¿En qué momento esto, que comenzó entre laboratorios, guerras y universidades, se convirtió en la plataforma donde compartimos memes, canciones, recuerdos y hasta tu postura política o religiosa? ¿Cómo aparecieron los correos de spam que te infectaban la computadora con anuncios y malware? ¿De dónde salieron los GIF que todos enviaban en los 2000? ¿O esos videos que se compartían por infrarrojo? Incluso llegó hasta nuestra tía cuando descubrió las imágenes de Piolín deseando buenos días. Y más importante aún, ¿cómo cambió nuestra vida cuando aprendimos a vivir conectados? Esta es la historia del Internet, pero para entenderla, tenemos que retroceder, mucho antes de las computadoras, mucho antes de los satélites, a un tiempo donde la electricidad era todavía un misterio, donde el acero estaba transformando ciudades, donde el mundo comenzaba a moverse más rápido, aunque nadie sabía todavía hacia dónde. Bienvenidos a esta serie de videos sobre el Internet, una historia que no comienza en la pantalla, sino en el siglo XIX. Nuestra historia comienza en un tiempo que ya parecía moderno, pero apenas estaba aprendiendo a soñar con el futuro. Los años 1880 se sitúan en el corazón de la Segunda Revolución Industrial. Era una época en la que gran parte del mundo occidental experimentaba un auge económico como nunca antes, marcado por la expansión de los ferrocarriles, la producción en masa y nuevas formas de energía. En Estados Unidos, aquellos años formaron parte de la Edad Dorada, un periodo de riqueza ostentosa, rascacielos ascendiendo al cielo y ciudades que crecían más rápido de lo que podía comprenderse. Los rascacielos se convirtieron en símbolo de modernidad, columnas de acero que parecían desafiar la gravedad y declarar: la humanidad ya no construye para vivir, construye para trascender. El hierro, que había sostenido imperios enteros, comenzó a ceder su lugar al acero, producido ahora a gran escala por el proceso Bessemer. Con este metal nuevo, el mundo se reconfiguró, puentes colosales cruzaron ríos y océanos, el ferrocarril cosió continentes enteros con líneas de acero, las ciudades comenzaron a crecer verticalmente. En 1885 en Chicago se levantó el Home Insurance Building, el primer rascacielos de la historia moderna. El futuro ya no estaba en el horizonte, comenzaba a elevarse sobre las cabezas de la gente. La luz conquistó la noche, la electricidad aún joven era una revolución silenciosa. En 1882, Thomas Alva Edison inauguró la primera central eléctrica de servicio público. Iluminó 400 lámparas para 85 clientes. Un pequeño milagro, pero el desafío era mayor. ¿Cómo hacer que la electricidad viajara a grandes distancias? Entonces apareció Nikola Tesla con una idea radical: no forzar la energía, sino hacerla vibrar. Su sistema de corriente alterna permitía que la electricidad recorriera ciudades, regiones y naciones. Algo muy semejante al Internet que conocemos hoy en día.
Colonización, imperios y tensiones globales. Mientras la tecnología desafiaba los límites físicos, los imperios desafiaban los límites morales. Entre 1884 y 1885, en la Conferencia de Berlín, las potencias europeas dividieron África, como si se tratara de un tablero de ajedrez. No importaron culturas, historias ni pueblos, solo recursos y control. Guerras estallaban en diferentes rincones del mundo. La Guerra del Pacífico terminó en 1884. Inglaterra ocupó Egipto en 1882. Los pueblos indígenas en América continuaron su resistencia. Ese mismo año, Toro Sentado, líder Sioux, realizó la última redención de su pueblo. Las ciudades crecían, pero no para todos. La riqueza se concentraba en pocos, mientras la mayoría vivía hacinada en barrios industriales, donde el humo nunca se disipaba. Avances que cambiaron el mundo. Mientras las ciudades crecían y los trenes surcaban continentes, los inventores trabajaban en silencio, muchas veces en sótanos, garajes improvisados o talleres llenos de humo. El futuro no surgió en un estallido repentino, se construyó pieza por pieza, en pequeñas victorias técnicas que apenas parecían importantes, hasta que lo fueron. En Londres, Oliver Heaviside experimentaba con cables y ecuaciones incomprensibles para la mayoría. De sus manos nació el cable coaxial, una idea simple en apariencia: aislar la señal para que viajara más lejos, más limpia, más rápido. Sin él, ningún país habría podido crear una red telefónica moderna. Fue uno de los primeros ladrillos invisibles del mundo conectado. Mientras tanto, en una pequeña fábrica de motores, el italiano Galileo Ferraris descubría que la electricidad podía girar, mover e impulsar. Había creado el motor eléctrico, el corazón silencioso que un día haría funcionar elevadores, fábricas, trenes, ventiladores y ciudades enteras. No lo patentó, lo compartió con el mundo. En Alemania, Karl Benz presentó un carruaje sin caballos, se movía solo, se alimentaba de combustible y fuego interno. Nadie lo tomó en serio, salvo su esposa, Bertha Benz, quien un día tomó el coche sin permiso, condujo 100 kilómetros y lo convirtió en historia. Así nació el primer automóvil comercial. A la misma escala, pero bajo el mar, otros soñadores querían conquistar un territorio que parecía imposible. Stefan Derjibevsky en Rusia e Isaac Peral en España diseñaron submarinos eléctricos, naves silenciosas, ocultas, que podían desplazarse bajo el agua. Lo que antes era mito se volvió una máquina. Y como si todo esto fuera poco, en 1888 Henry Hertz confirmó algo que hasta entonces solo era teoría. Las ondas electromagnéticas existen, podían viajar por el aire y podían transportar información sin cables. Y mientras tanto, en 1886 se elaboró la Coca-Cola, se publicó el diccionario Oxford por primera vez y Sherlock Holmes dio sus primeros pasos en la literatura de Arthur Conan Doyle. La cultura despertaba un mundo más grande que sí misma. Arte, música y pensamiento. En pintura, Vincent Van Gogh creó sus obras más intensas, color como emoción y realidad como tormenta interna. En escultura, Auguste Rodin dio forma a la angustia humana con El Pensador y El Beso. En la música, el ragtime comenzaba a emerger desde las comunidades afroamericanas, anticipando lo que un día sería el jazz. Y en la filosofía, Friedrich Nietzsche escribió Así habló Zaratustra, anunciando que el antiguo orden moral estaba destinado a derrumbarse. El mundo que aprendió a mirarse a sí mismo. Entre 1887 y 1889, París levantó la Torre Eiffel, símbolo del nuevo horizonte, un mundo donde la ingeniería era arte y las máquinas eran belleza. En 1886, Estados Unidos recibió la Estatua de la Libertad, regalo de Francia, sería faro, promesa y símbolo, aunque también contradicción. Y mientras todo esto ocurría, la cantidad de datos que gobiernos, empresas necesitaban procesar crecía exponencialmente. Listas, censos, registros. La humanidad estaba creando más información de la que podía organizar. Y es justo en ese vacío, en esa necesidad, en donde comienza nuestra historia, con un mundo que se estaba preparando sin saberlo para uno de los mayores cambios que sufriría la humanidad. Antes de hablar de IBM, y antes incluso de imaginar algo parecido al Internet, debemos viajar a un tiempo en el que la información no se guardaba en servidores, sino en libros de contabilidad, escritos a mano, línea por línea. Era el año 1884. En ese tiempo el dinero se movía en efectivo, las tiendas confiaban en la honestidad de sus empleados, y la única forma de llevar registro de una venta era la memoria humana.
y la memoria humana olvida, o miente, o se equivoca. Fue allí donde aparece una compañía pequeña, casi desconocida, National Manufacturing Company, que fabricaba una máquina curiosa y nueva, la caja registradora, inventada por James Ritchie en 1879. La idea era simple, pero revolucionaria: registrar cada venta para que nadie pudiera alterarla, una máquina que daba certeza. En 1884, el empresario John Henry Patterson compró las patentes de Ritchie y renombró la compañía como National Cash Register Company, o NSR. Lo que Patterson vio no fue una máquina metálica, vio un sistema para ordenar el mundo. Patterson convirtió a NSR en algo distinto a cualquier empresa de su época. No solo fabricaba máquinas, formaba vendedores, entrenándolos con métodos que hoy parecen modernos, cursos y escuelas internas, manuales corporativos y estrategias de demostración emocional. Y los beneficios para trabajadores en su fábrica: comedores, ventilación, rutinas de ejercicio. Era una empresa con filosofía, una filosofía obsesionada con la precisión. Para 1911, NSR ya había vendido más de 1 millón de cajas registradoras y tenía miles de empleados en Estados Unidos, Europa y América Latina. Su producto no era solo metal, su producto era confianza. Entre sus trabajadores estaban 2 jóvenes ingenieros, Charles Kettering y Edward Dietz. Kettering diseñó en 1906 la primera caja registradora, accionada por motor eléctrico. No es solo un detalle técnico, es el primer paso hacia la automatización, hacia máquinas que no dependen de la fuerza humana para trabajar, hacia la idea fundamental que más tarde permitiría a las computadoras existir. Dietz y Kettering fundaron más tarde Delco, y su trabajo en encendido automotriz eléctrico permitió que los automóviles arrancaran sin manivela, un cambio enorme en la vida cotidiana. Era una época en la que la tecnología empezaba a tomar movimiento. Pero hay otra figura, más silenciosa al principio, que terminará siendo decisiva: Thomas John Watson. Watson no nació genio, no nació rico, ni siquiera exitoso. Pasó por fracasos, trabajos mal pagados, negocios que se hundieron, vendió órganos, pianos, máquinas de coser y abrió una carnicería que quebró. Y fue precisamente en esa carnicería donde tuvo su primer encuentro con NSR, cuando necesitó pagar la caja registradora que había comprado. Visitó la sucursal local para arreglar el financiamiento y vio algo allí que lo atrapó: orden, método, un sistema, un propósito. Regresó una y otra vez hasta que fue contratado en 1896 como aprendiz de ventas, y bajo la guía de John Range encontró más que un empleo, encontró un camino. Watson aprendió que vender no era presionar, era convencer, era escuchar, era entender al cliente mejor de lo que él se entendía a sí mismo. Watson llegó a NSR casi como cualquiera, sin prestigio, sin dirección clara, sin una carrera asegurada, un hombre de intentos fallidos y aprendizajes ásperos, pero también alguien que observaba, que escuchaba y que entendía a la gente. Y eso, en un mundo que comenzaba a depender de sistemas, era poder. Bajo la guía de John Range, Watson absorbió cada técnica de ventas, cada método para leer al cliente, cada estrategia para cerrar una negociación, no con prisa, sino con precisión. Muy pronto dejó de ser un vendedor más, se convirtió en el mejor, y NSR lo supo. Fue ascendido a jefe de sucursal en Rochester, una sucursal perdida, estancada, derrotada por la competencia. Watson la transformó por completo. No solo vendió máquinas, destruyó el dominio del rival, negoció, presionó, persuadió, y cuando fue necesario saboteó máquinas de la competencia para sacarla del mercado. Eficiente, frío, metódico. Un hombre que sabía ganar. El ascenso fue inevitable. Watson fue llamado a la sede central de Dayton, al corazón de NSR, al lado del propio John Henry Patterson, y allí adoptó el lema que ya resonaba en los talleres y las oficinas: Think, piensa. La palabra apareció en paredes, escritorios, máquinas, recibidores. No era solo un recordatorio, era una ideología, una forma de ver el mundo: orden, sistema, método, dominio. Watson no era un vendedor, era un estratega que había encontrado su escenario y aún no había comenzado. Aunque hoy la conocemos como IBM, la historia de esta compañía no comienza con computadoras, sino con máquinas que buscaban una sola cosa: registrar y organizar información humana. Su origen se remonta a finales del siglo XIX, durante un mundo que empezaba a mecanizar cada aspecto de la vida cotidiana. IBM nace, en realidad, de la unión de 4 empresas:
cada una especializada en una necesidad distinta: contar personas, registrar tiempo, medir productos y automatizar datos. Estas compañías fueron Tabulating Machine Company, Banding Manufacturing Company, International Time Recording Company y Computer Scale Company of America. La primera semilla se plantó con Herman Hollerith, un ingeniero que entre 1879 y 1882 trabajó en la oficina del Censo de los Estados Unidos. El problema era simple, pero gigantesco. El censo de 1880 tardó 8 años en procesarse manualmente. Si eso volvió a repetirse, el siguiente censo estaría obsoleto antes de terminarse. Hollerith buscó una solución mecánica, diseñó tarjetas perforadoras para almacenar información y máquinas capaces de leerlas, clasificarlas y encontrarlas automáticamente. En 1886 creó el primer sistema funcional y en 1890 su tecnología aceleró el censo de Estados Unidos, de 8 años a solo 6 meses. Había nacido la era de la información mecanizada. En 1896, Hollerith fundó la Tabulating Machine Company, y centrada inicialmente en arrendar sus máquinas a ferrocarriles, gobiernos y grandes empresas, pero enfrentó un problema: entre censo y censo no había contratos tan grandes que mantuvieran la compañía estable. Así comenzó a buscar mercados en el sector privado e internacional. Finalmente, en 1911, el empresario financiero Charles Rollin Flint compró la compañía por $2.3 millones. Hollerith se retiró con 1.2 millones, pero su tecnología se quedó y sería la base del futuro de IBM. Mientras tanto, en 1888, Willard Bundy, un relojero, inventó la primera máquina registradora de asistencia. Su hermano Harlow fundó la Bundy Manufacturing Company, que comenzó a fabricar estas máquinas para fábricas y talleres. Era una idea simple pero revolucionaria. El trabajador firmaba en el dispositivo y la máquina estampaba la hora exacta de entrada y salida. Por primera vez, el tiempo del trabajador era un dato medible, no una estimación. Con el aumento de fábricas, surgieron nuevas necesidades. En 1894 nació la Willard & Frick Manufacturing Company, fabricante de relojes con tarjetas de fichaje. En 1900, el inversionista George Fairchild, viendo el potencial de controlar tiempos laborales a escala nacional, fusionó Bundy Manufacturing con Willard & Frick para crear International Time Recording Company, o ITR. ITR comenzó a comprar y absorber competidores: Chicago Time Recording Co. en 1901, The Rare History Company en 1907 y Syracuse Time Recording Company en 1908. El resultado: un sistema cada vez más estandarizado y sofisticado para medir y registrar el tiempo humano. La Computing Scale Company of America, fundada en 1901, se dedicó a algo tan básico como esencial para el comercio: pesar productos con precisión. Durante el siglo XIX, muchas básculas eran aproximadas, los precios variaban, se prestaban a errores e incluso abusos. La Computing Scale Company introdujo básculas registradoras, dispositivos capaces de pesar un producto y calcular automáticamente el precio según el peso. Esto no solo aceleró el comercio, generó confianza. Las tiendas podían mostrar transparencia y los clientes podían saber exactamente por qué pagaban lo que pagaban. Y lo más importante, introdujo el concepto de que una máquina puede realizar operaciones aritméticas por nosotros. Esta empresa se convirtió en un holding, incorporando a otros fabricantes como The Money Wide Scale Company, The W.F. Simpson Company y The Stimson Computing Scale Company. Cada una aportaba mejoras en precisión, resistencia, materiales y calibración. La Computing Scale Company no hacía computadoras, pero sí dio un paso clave en la historia de la computación. Convirtió el cálculo en una función mecánica y así, hacia los inicios del siglo XX, existían ya 4 pilares. Tabulating Machine Company, que contaba y procesaba datos y así daba automatización de información. Bundy Manufacturing Company, que registraba horarios laborales y daba el tiempo como dato. ITR, que administraba fichajes a escala industrial y daba organización de trabajo. Y Computing Scale Company, que calculaba precio mediante peso y daba cálculo mecánico confiable. Cada una nació para resolver un problema distinto, pero todas tenían algo en común: estaban enseñando al mundo que los datos pueden medirse, registrarse y procesarse mediante máquinas.
Y ese concepto, tarde o temprano, cambiaría por completo cómo la humanidad trabaja, se comunica y piensa. La fusión que daría origen a CTR no fue un encuentro natural de compañías hermanas, sino una jugada calculada por el financiero Charles Redden Flint, conocido en su tiempo como el Gran Consolidado, por su habilidad para unir empresas muy distintas bajo una misma estructura. El 6 de junio de 1911, Flint reunió estas 4 compañías que, aunque operaban en mercados diferentes, compartían el mismo lenguaje: la medición, el registro y el procesamiento de información. Así nació la Computing Tabulary Recording Company, mejor conocida por sus siglas CTR. Sin embargo, la nueva empresa no nació en equilibrio. Era, desde el inicio, una construcción sostenida por confianza, proyección y riesgo. Las 4 compañías fusionadas aportaron una variedad sorprendente de productos: relojes de control de asistencia, básculas registradoras, cortadoras automáticas de carne y hasta molinillos de café. Y lo más importante para el futuro de la computación: máquinas tabuladoras y tarjetas perforadoras, desarrolladas originalmente por Hernán Hollerith. Flint justificó esta unión afirmando que no se trataba de una consolidación aliada, de una empresa construida alrededor de un solo producto, sino de un conjunto de 3 líneas de negocio independientes, donde el éxito de una podía compensar las fluctuaciones de otra. No era una apuesta ciega, era diversificación estratégica. CTR inició su camino con 1.300 empleados y oficinas principales en Endicott, Nueva York. La presidencia fue asumida por George Chatterfield, quien inicialmente no planeaba involucrarse plenamente en la administración, pero terminó guiando los primeros pasos de la nueva corporación. Mientras tanto, Herman Hollerith permaneció como ingeniero consultor, vigilando el destino de la tecnología que él mismo había puesto en marcha. CTR estaba fundada, la estructura existía, los productos estaban ahí, pero la identidad de la empresa, su dirección, aún no. Eso vendrá después. Para llegar al nacimiento de IBM hay que atravesar una historia de poder, caída y reconstrucción. En 1912, la National Cash Registry Company fue acusada de prácticas monopólicas bajo la ley Sherman. Thomas John Watson, entonces uno de sus ejecutivos más brillantes, fue arrastrado al juicio, y no era un caso menor. Los fiscales no tuvieron que inventar nada, usaron sus propias cartas, esas notas de venta agresiva, directas, calculadas, que Watson escribía para forzar a distribuidores y pequeños comercios a alinearse. Fueron exhibidas como prueba de intimidación, como evidencia de un sistema diseñado para aplastar a la competencia. La caída fue pública, el prestigio se quebró, y su nombre estuvo a un paso de prisión. Y, como si el destino quisiera ponerlo a prueba, justo al mismo tiempo, Dayton se inundó. Entre puentes colapsados, calles inundadas en agua y familias enteras sin hogar, Watson y Patterson se dedicaron a ayudar, a coordinar refugios, a movilizar recursos. La población lo vio, no como un empresario ambicioso, sino como un hombre que no abandonaba a nadie. Esa imagen humana generó peticiones, cartas, campañas para pedir clemencia. Hubo intentos de indulto, pero nada cambió, al menos aún no. Finalmente, en 1915 la condena fue revocada en apelación por errores del juicio. El fantasma de la prisión se disipó, pero las cicatrices quedaron. Cuando Watson salió de NSR, no solo cargaba con el estigma de un juicio, cargaba con algo peor: la incertidumbre. No era un hombre derrotado, pero tampoco uno libre. Tenía una sentencia pendiente, reputación fracturada y la atención de la prensa encima. Y aún así no aceptaba cualquier trabajo, rechazó ofertas, muchas. No quería un escritorio, no quería ser empleado, quería dirigir, quería construir algo. Entonces aparece Charles Flint, el arquitecto de la fusión que había creado CTR, un financiero hábil, un negociador frío, alguien que veía potencial donde otros veían riesgo. Las versiones divergen en cómo se encontraron. Una dice que Watson lo buscó, pidiendo una oportunidad; la otra, que Flint lo llamó, buscando salvar una empresa que se le estaba desmoronando en las manos. No importa cuál sea verdadera, lo que importa es lo que ambos vieron en el otro. Flint vio fuego, Watson vio territorio. Pero la junta de CTR no estaba convencida, no querían poner al timón a un hombre que podía ir a prisión en cualquier momento. Temían la reacción de clientes, bancos y la prensa, así que, para protegerse, solo le dieron el cargo de gerente general el 1 de mayo de 1914. No presidente, no líder absoluto, solo administrador, con correa corta,
pero Watson sabía lo que hacía. En cuanto entró, reorganizó la estructura interna, reunió personalmente a los 400 vendedores desperdigados y desmotivados, introdujo el lema Think como mandado y como actitud, uniformó la imagen corporativa, traje oscuro, disciplina, orgullo, y rediseñó la filosofía de ventas, no vender máquina, sino soluciones completas. No llegó a CTR para adaptarse, llegó para darle identidad. Su ascenso fue inevitable. 11 meses después, en 1915, cuando su juicio ya no podía continuar y la condena terminó anulada, la Junta no tuvo alternativa. Lo nombraron director general. Ahí, oficialmente, comenzó la era Watson. CTR comenzó a crecer, a expandirse, a volverse indispensable. Pero nada es eterno. El presidente y figura histórica de la empresa, George Fairchild, falleció el 31 de diciembre de 1924. Su muerte no solo fue la partida de un hombre, fue el fin de una era, el momento en el que Watson dejó de ser heredero de un sistema y se convirtió en su arquitecto. El nombre Computing Tabulating Recurring Company pesaba como un recuerdo incómodo del pasado, un nombre largo, torpe, dividido, que no reflejaba lo que venía. Watson lo sabía. Para él, la empresa ya no era un conjunto de máquinas, era un proyecto mundial, una fuerza que algún día estaría en bancos, gobiernos, hospitales, universidades y hasta en guerras. El cambio no fue administrativo, fue simbólico. En 1924 tomó la decisión. Dejó atrás el rompecabezas, renunció a la sombra del juicio, cerró el duelo de la muerte de Fairchild y renombró la empresa para alinearla con su visión. International Business Machine, IBM. No un nombre técnico, no un nombre de fábrica, un nombre que hablaba de fronteras, poder, orden y futuro. Ese día, Watson no solo rebautizó la compañía, la reescribió, la refundó con su propia historia, caída, redención y ambición. Los hombres pasan, las épocas terminan, pero las ideas, cuando son lo bastante grandes, cambian el mundo. Y así, después de décadas, patentes, fusiones, naufragios financieros, juicios, inundaciones, pérdidas y reconstrucciones, la máquina se alzó. Nació IBM.